Bueno, a partir de esta solución ya empezamos a ver de que aquí se empieza con el balance general de materia, donde se sustituyen F2 y F3 para el balance y se empieza a despejar el F1. Aquí tenemos que el F3 es el alcohol etílico. Para obtener eso se obtiene de la celda F4 que se multiplica por el alcohol etílico por la cantidad del agua. Se divide entre el... De eso se divide entre el agua por el alcohol etílico menos el porcentaje aquí de agua por alcohol etílico otra vez. A partir de esa solución lo despejamos para encontrar lo del benceno, que esa es la fórmula para obtenerla, que es el alcohol etílico por expresión para sacar el benceno. Bueno, aquí tenemos de que de los 1000 que necesitamos obtener, queremos saber qué tanto tenemos insertar de benceno. Y a partir de las ecuaciones que empezamos a ver, solo empezamos a meter los datos para obtener el resultado. El que se va a obtener sería este del benceno, que necesitamos conocer. Y aquí tenemos el porcentaje de las fracciones que se están obteniendo, que es el alcohol etílico, el benceno y el agua. Ya a partir de los 1000 ya se tiene cada porcentaje de cada una. Otro tipo de destilación es la destilación al vacío. Este es un montaje donde el conjunto se conecta a una bomba de vacío o tramo de agua. Este montaje permite destilar líquidos a temperaturas más bajas que en el caso anterior, debido a que la presión es menor a la atmosférica, con lo que se evita en muchos casos la descomposición térmica de la manipulación a partir de los materiales. Esto se ocupa cuando a partir de que tienes un compuesto, pero a la hora de ponerlo a ebullición empieza a reaccionar y crear otros subproductos de los cuales no queremos, no tenemos utilización. Para este caso se utiliza la destilación al vacío. Aquí tenemos el ejemplo de la destilación al vacío, que igual de ponerlo a calentar, le aplicamos la bomba de vacío para que a partir de eso empiece a separar las fases. Otra cosa es la destilación por arrastre de vapor. En este caso la destilación por arrastre de vapor es el tipo especial de destilación en el que se basa el líquido de líquidos invisibles. Esos son los líquidos que no se mezclan entre sí. La temperatura de ebullición de una mezcla de componentes invisibles es inferior a la temperatura de ebullición de cualquiera separado por ellos. Esto es a partir de sus características que tiene cada uno, de que a partir de que se empiezan a mezclar ya no son los mismos puntos de ebullición. Bueno, una de las aplicaciones industriales más comunes de la destilación es la del petróleo. El petróleo, bueno, se extrae como un crudo, que es un conjunto de hidrocarburos y que después, a través de varias operaciones unitarias, se obtienen varios productos. Una de estas operaciones es la destilación fraccionada, en la cual se obtienen fracciones de productos o sea, no productos puros. Es como lo que explicaba mi compañero. Las torres de destilación industrial para el petróleo tienen alrededor de 100 bandejas o platos. Dentro del petróleo existen varios compuestos de los cuales se obtienen alrededor de 2000 productos diferentes, ya que el crudo de petróleo tiene muchísimos componentes y esto hace, bueno, este principio se basa en la temperatura de ebullición, pues cada sustancia dentro del crudo se destila a distinta temperatura. Entonces, a partir de una temperatura fija, sabemos qué subproducto vamos a obtener de este crudo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla en la que se muestran algunos de los productos más comunes y su temperatura de ebullición. Tenemos hidrocarburos ligeros a más de 30 grados, de 30 a 200 grados tenemos gasolinas, de 2 a 300 tenemos queroseno, de 300 a 400 tenemos gasoil, dentro de estos se encuentran por ejemplo el diésel y el gasoil sirve como combustible como la parafina y algunos otros, y el residuo, que es cuando se quema más de 400, o sea su temperatura de ebullición, ahí se obtienen lubricantes y alquitrán. La siguiente, por favor. En esta imagen tenemos lo que les comentaba. Aquí agregamos temperatura, hay un quemador en forma de serpentín que adiciona una temperatura mínima de 400 grados centígrados. Esto hace que el crudo se convierta en vapor.
y así avanza hacia las altas torres de destilación. Una vez ahí ingresan por debajo, como se puede ver ahí, y los vapores suben hasta llegar a las bandejas. Mientras los vapores van subiendo, se van enfriando, ya que pierden calor y se depositan en sus respectivas bandejas. Aquí los podemos ver. A distintas temperaturas tenemos productos que además son impuros, porque obviamente llevan residuos de la etapa anterior. Y el resto del petróleo que no se evapora, cae hacia la base, y son los aceites pesados, parafina, asfalto, etc. ¿Y la siguiente? Bueno, les vamos a explicar el ejemplo número 3, que se deshace para una mezcla de hidrocarburos de 1110.83 mol sobre hora, la cual contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% de propano y 15% de butano en 5 fracciones. Para lograr lo anterior se utiliza un tren de separación formado por 4 unidades de destilación. Realice el balance de materia para el proceso si se conoce que la recirculación de la unidad 1 es el 50% de los fondos de la unidad 2. Bueno, aquí nos está diciendo que en la corriente del flujo 1 tenemos lo que es los 1100.83 mol, y estos son los componentes del flujo 1. En la corriente 2 tenemos 333.33 en la corriente del flujo 2, que está compuesto por estos parámetros, lo cual nos dice que para lo que es la alimentación, la recirculación, es el 50% de lo que se alimenta en la corriente 1. Entonces, los datos que queremos obtener son estos, lo de la corriente 4, 5, 6 y 7. Entonces, nos vamos a los despejes de fórmula, que nos dice que para el balance general es igual que en los casos anteriores, como les habíamos dicho, que F1 más F6, más F1 más F2 más F3, F1 más F6 es igual a F2 más F3, porque son nuestras entradas, es igual a lo de nuestras salidas. Y haciendo el balance por componente, tenemos en el metano que es la corriente de flujo 1 por X1 más F6 por X6 es igual a F2 por X2 más F3 por X3. Y para la siguiente, que es el etano, es F1 por X1 más F6 por X6 es igual a X2 por F2 más X3 por F3. Y para el propano, el balance, la fórmula sería F1 más X1 por C3 más F6 por X6, C3 es igual a F2 por X2 por C3 más F3 por C3 por X3. Y de acuerdo a estas fórmulas vamos a ir haciendo los despejes de cada una de estas para obtener el flujo de cada corriente, que lo que queríamos obtener era la corriente número 2, que el despeje es F5 por X5 por C3 entre X2 por C3, y de la corriente 4 es F2 menos F5. Antes tuvimos que haber despejado la fórmula de F5 de igual manera para poder obtener lo que son las variables de los flujos de cada corriente con sus respectivos componentes, para así poder determinar cuáles son nuestras entradas y nuestras salidas. De acuerdo a nuestras entradas, pues tenemos los 1100
110.83. Ya en nuestras salidas, que sería F4, serían 233.33, y en F5 tendríamos 100, en F6 tendríamos 50 y en F7 también tendremos 50. De acuerdo al esquema, tiene lo que ya sería otra salida, lo que es la torre de destilación, la cual se obtendrían los componentes y tendríamos otras dos salidas, que serían la 8, que serían 273, y la 10, que serían de 169.46. Y también la 11, que tendríamos una salida que sería de 384.12 mol sobre hora. Aquí tenemos lo que es el balance de todos los componentes para que se pueda apreciar de mejor manera lo que fueron las salidas y las entradas en el sistema.